Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hoy nuevamente vamos a estar hablando sobre los últimos tiempos. Una de las cosas que hace difícil entender los últimos tiempos es cuando no tenemos una buena comprensión de la línea del tiempo para este periodo de la historia. Es decir, realmente no sabemos qué sucederá ni cuándo sucederá. Pero si eres un buen estudiante de la profecía, tanto del Antiguo Testamento como de la profecía que encontramos en el Nuevo Testamento, puedes tener una buena comprensión de estos eventos clave. Por supuesto que no sabremos el día ni la hora de muchas de estas cosas, pero sí sabremos el orden, y eso ciertamente nos traerá claridad. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 21. Mencioné la semana pasada un término bíblico, y ese es el principio de dolores de parto. Les comenté que estas cosas van a suceder. Son situaciones muy difíciles, pero realmente no podremos ser dogmáticos acerca de cuándo sucederán. Yo creo firmemente que muchos de estos eventos comenzarán antes de esos últimos 7 años, que llamamos con frecuencia la semana 70 de Daniel. ¿Y cuál es el propósito de estos dolores de parto? Ellos prepararán el terreno para el anticristo, con el fin de que el anticristo comience su gobierno, y me refiero principalmente a su imperio. De hecho, la mayoría de los eruditos creen que primero su imperio será establecido y luego, más adelante, él comenzará a gobernar sobre ese imperio. Así que, de nuevo, cuando vemos la Escritura, por ejemplo, en 1 a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1, Pablo dice, hablando a los creyentes, sobre conocer los tiempos y las ocasiones. ¿Oíste bien? Los tiempos y las ocasiones. No debemos entender esto simplemente como una referencia a los últimos tiempos, pues Pablo hace una distinción. Él habla de los tiempos y las ocasiones. Y cuando prestamos mucha atención a estos términos, habrá algo de inestabilidad, algunos trastornos de los que hablamos la semana pasada, y esto preparará el escenario para la revelación y el ascenso al poder del imperio del anticristo. Cuando ese imperio entre en vigor, es decir, cuando se haga presente en este mundo y empiece a gobernar, va a utilizar su poder, su autoridad y su dominio para perseguir a los creyentes. Y mencionamos algo de esto la semana pasada. ¿Cuándo, en realidad, llegará el final de este principio de dolores de parto y se marcará el inicio de la semana 70 de Daniel, de esos últimos 7 años? Es muy difícil para nosotros ahora, en este momento, ser dogmáticos acerca de eso. Pero vamos a ver que hay inestabilidad. Habrá conflictos en este mundo, guerras y cosas así. Habrá terremotos y situaciones de gran inestabilidad a nivel mundial, lo cual causará el ascenso del imperio del anticristo. Y cuando esté completamente establecido, comenzará un tiempo de persecución contra los creyentes. Vamos a ver algo más. Primero, los creyentes serán perseguidos y luego Israel será perseguido. ¿Qué aprendimos en nuestro último verso? De nuevo, toma tu Biblia y ve conmigo a donde estamos estudiando, el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Y quiero que comencemos donde lo dejamos la semana pasada, donde dice en el verso 19, Lucas 21, verso 19.
en su perseverancia, en su paciencia, que es otra manera como podemos traducirlo, ganarán o poseerán su alma. Esta palabra para alma puede significar vida, y yo te sugeriría que significa la vida que Dios quiere que tengamos, una vida de fe, una vida que reconoce su autoridad, en otras palabras. Lo que la Escritura nos está diciendo es esto, que vamos a pasar por persecución, no por el simple hecho de sufrir, sino más bien con el propósito de hacernos crecer y madurar. Vemos en el libro de Apocalipsis que la novia, que es una referencia a la iglesia, tomará este tiempo para prepararse, para adornarse para su novio. En otras palabras, para que seamos hallados fieles. Así que la persecución va a cumplir un propósito, hacernos crecer y madurar espiritualmente, para que nos comportemos de una manera que agrade a Dios. Bien, en segundo lugar, quiero decirles que, de la misma manera en que los creyentes serán perseguidos, sabemos algo. Después de que el tiempo de persecución de los creyentes llegue a su fin, entonces vamos a ver dos cosas. La ira de Dios comenzará y simultáneamente, durante la ira de Dios, también el anticristo volverá su atención, y cuando digo el anticristo, quiero decir que será el anticristo junto a su imperio, que volverán su atención contra Israel. Allí Israel va a pasar por su peor tiempo de persecución y sufrimiento. Pero de nuevo, esa etapa tiene un propósito. ¿Cuál será? Provocar que un remanente del pueblo judío llegue a la fe, hacer que dejen de confiar en lo físico, en las cosas terrenales, y comiencen a confiar y depender en Dios. Y vamos a ver una palabra muy importante que nos enseña esta verdad bíblica. Bien, avancemos. Estamos listos para el siguiente verso, que es el verso 20. De nuevo, estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 20, donde dice: pero, cuando ustedes vean, y el sujeto aquí es Jerusalén, cuando vean que Jerusalén ha sido rodeada, muchos colocan ejércitos y esto habla de campamentos de soldados. Entonces, ¿qué pasará? Bueno, después de la abominación desoladora, después de que el anticristo se revele a sí mismo y quiera engañar al mundo, haciéndoles creer que Él es Dios, vamos a ver que Israel lo rechazará. ¿Y qué ocurrirá? Debido al rechazo de Israel al anticristo, ellos serán perseguidos. Y vamos a ver que naciones, muchos soldados distintos de cada país, de cada nación, subirán a Jerusalén para la guerra. De eso estamos hablando en el verso 20. Así que dice: pero cuando vean que Jerusalén ha sido rodeada de soldados, sepan que está cerca, miren esta frase, sepan que está cerca y muchas Biblias colocan su destrucción. Y está bien, pero lo que quiero que veas es que esta palabra para destrucción proviene de la misma palabra del Nuevo Testamento para desierto o lugar desolado. Aprendamos una verdad muy importante. Los hijos de Israel pasaron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por su falta de fe. Porque no dependieron ni confiaron en Dios. Así que su experiencia en el desierto buscaba llevarlos a la fe. Lo que vemos aquí con la elección de esta palabra, de nuevo, la mayoría de las Biblias lo traducen como destrucción, pero es la misma palabra en una forma diferente, con la misma raíz de la palabra griega para una experiencia, precisamente en el desierto. Israel será puesta en una situación muy difícil, no para su destrucción, sino para que experimente un cambio espiritual, para que Israel, o al menos un remanente de Israel, llegue a confiar en el Mesías. Y luego dice, verso 21, entonces, los que estén en Judea, estamos hablando de Israel propiamente,
Los que estén en Israel, que huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, ¿qué deben hacer? Es otra palabra, es un sinónimo para huir o salir. Y los que estén en el campo, es decir, fuera de Jerusalén, esos individuos no deben entrar en ella. Es decir, no vayan a Jerusalén en ese momento. ¿Por qué? Porque viene un tiempo de intensa persecución, liderado por el imperio del anticristo. Y oigan bien, donde participará toda nación en el mundo. Así que repasemos y veamos algo claramente. Se aproxima un tiempo de gran inestabilidad mundial, y eso será provocado por guerras, hambrunas, pestilencias, y todo esto llevará al imperio del anticristo a un tiempo de persecución contra los creyentes. Pero, oigan bien, aunque se nos ha prometido que nunca experimentaremos la ira de Dios, lo que no promete la Escritura es que no seremos perseguidos. De hecho, vimos la semana pasada que seremos odiados, seremos perseguidos, seremos entregados a causa de su nombre. Y Él le está hablando a creyentes aquí. Así que viene un tiempo de sufrimiento por nuestra fe. Y luego sabemos que habrá un evento de transición. Lucas, en su relato, no trata ese tema. Ciertamente en el relato de Mateo y en el de Marcos sí lo vemos. Estoy hablando de un evento muy importante llamado la abominación desoladora, Ha-Shikutz Ha-Meshomem, que se refiere al anticristo entrando al templo, y seamos más específicos, entrando al lugar santísimo, declarándose a sí mismo Dios y queriendo que todos lo adoren a Él y rechacen al Dios de Israel. Bueno, los creyentes no lo aceptarán y tampoco lo hará un remanente de Israel. De hecho, en su mayoría, Israel rechazará su autoproclamación como Dios en ese tiempo de la abominación desoladora, y esto llevará a que Israel sea perseguido. Y mientras Israel está siendo perseguido, recuerden algo que aprendimos de Apocalipsis 7. Israel será sellado. Vemos ese número de reino, los 144,000. Yo creo que es un número que representa a aquellos de Israel que estarán en el reino de Dios. Ellos van a ser sellados. ¿Por qué? Porque estarán en este mundo durante la ira de Dios. Nosotros, por otro lado, cuando digo nosotros hablo de los creyentes, nosotros no estaremos en ese entonces. Como dije la semana pasada, los creyentes nunca jamás experimentaremos nada de la ira de Dios. No estaremos en este mundo. El arrebatamiento sucederá primero y seremos llevados al reino de Dios antes de que comience la ira de Dios. Así que aunque no sabemos el día ni la hora, podemos saber el orden, y es el siguiente. El rapto sucederá, no sabemos el día ni la hora, pero ocurrirá antes de que comience la ira de Dios. Estamos hablando aquí en esta sección sobre Israel atravesando un tiempo difícil, durante el cual los que están en Judea deben huir. Los que están en medio de ella deben salir. Los que están en el campo no deben entrar a ella. ¿Por qué? Mira ahora el verso 22. Porque estos son los días de su... Y esta es una palabra para venganza o vindicación. Lo interesante es que esta palabra, si haces un buen estudio de ella, es la palabra para justicia y para manifestar esa justicia. Por eso Dios va a permitir que Israel pase por algunas experiencias muy difíciles, porque Dios quiere provocar un cambio. ¿Qué tipo de cambio? Un cambio de justicia a partir de esto. Así que Israel va a ser protegida de la ira de Dios, pero no de la persecución del anticristo contra Israel. Pero Dios obrará, y hablaremos de esto la próxima semana. Dios vendrá por medio de la persona de su Hijo, el Mesías Yeshua, Jesucristo, y ahora no estoy hablando del rapto, sino de la segunda venida.
aprende un principio muy importante. El rapto es para la iglesia, pero la segunda venida es para Israel. Muy importante que aprendamos esto. Y veremos que hay dos señales diferentes para cada uno de estos eventos. Una señal para el rapto que lo anuncia y una señal para la segunda venida que nos deja saber que está cerca. Hablaremos de esto la próxima semana, pero al continuar, mira de nuevo el verso 22. Porque estos son los días de su venganza, o podríamos decir, de su vindicación, que manifestará su justicia. Y noten que dice que todo lo que ha sido escrito será cumplido. Verso 23. Bien, con el fin de provocar este cambio, para que todo lo que ha sido escrito sobre ella sea cumplido, vean lo que dice. Pero hay de las que tienen en el vientre, es decir, que están embarazadas, y de las que crían en aquellos días. ¿Qué aprendemos? Que por causa de este tiempo difícil tendrán que huir de Jerusalén, y esta huida será difícil si una mujer está embarazada o si una familia tiene niños pequeños que aún estén lactando. Será difícil huir. Esto habla de algo que está relacionado de manera única en este momento con el pueblo judío en la tierra de Israel. Efectivamente, creo que el pueblo judío sufrirá en otros lugares, pero el énfasis aquí está en la tierra de Israel. Y dice al continuar que habrá gran angustia o sufrimiento. ¿Para quién? Bueno, esto será específicamente para los que están en Israel, sobre la tierra, es decir, sobre la tierra de Israel. Y si ampliamos esto para hablar del sufrimiento por la ira de Dios, será en todo el mundo. Así que en este punto, los que están sufriendo por causa del anticristo serán principalmente los que están en Israel. No exclusivamente, pero principalmente. Si hablamos de la ira de Dios, que se estará derramando en este mismo tiempo, será sobre el mundo entero. Dios protegerá a Israel de su ira, de manera muy similar a lo que hizo con los que estaban en Gosén durante el tiempo del Éxodo. Así que, continuando, miren lo que dice aquí en la segunda parte del verso 23, donde leemos: y la ira en o entre este pueblo. Esta palabra es ira. Fíjense que no dice persecución, sino ira. Y hay dos maneras de entender esto. Esta es una palabra fuerte para enojo. Cuando miramos la profecía del Antiguo Testamento, tenemos la palabra enojo. El enojo de Dios puede entenderse como su ira. Y también sabemos que esa misma palabra puede usarse con respecto al enojo humano. Así que durante este tiempo, por causa del anticristo, de su imperio, y por causa de la ira de Dios que se derrama, habrá, como dice aquí, leamos con cuidado al final del verso 23, donde dice: y la ira entre este pueblo. Ahora, insisto, Israel será sellado porque atraviesan la ira. Y noten lo que sucederá. Aquí no vemos a Dios ejecutando las cosas que veremos desde el verso 24. Esto lo hará el anticristo. Y por eso creo que la palabra ira aparece aquí, en este contexto, en relación con las acciones del anticristo. ¿Por qué? Porque dice que caerán por la boca, o como dice la mayoría de las Biblias, a filo de espada, y serán llevados al exilio hacia todas las naciones. Así que incluso en la semana 70 de Daniel veremos ese concepto del exilio, de ser expulsados de la tierra de Israel. Y noten lo que dice: y Jerusalén será pisoteada por todas las naciones. ¿Por qué? Todas las naciones que suban a Jerusalén para hacer guerra van a pasar por encima, es decir, van a hollar, a pisotear a Jerusalén. Esos ejércitos pisotearán la ciudad santa. Eso es lo que dice a mitad del verso 24. Y noten lo siguiente: todo esto sucederá hasta que los tiempos de los gentiles
se cumplan. Ahora, ¿qué significa esto de los tiempos de los gentiles? No está hablando de la plenitud de las naciones que Pablo menciona en Romanos 11, la plenitud de los gentiles, sino que cuando hablamos de los tiempos de los gentiles aquí, estamos hablando de que Dios ha permitido un tiempo específico en el que el Evangelio será llevado a los gentiles, a las naciones. Y cuando ese tiempo se cumpla, ¿qué pasará? La ira de Dios comenzará y eventualmente traerá el fin a este mundo. Gradualmente, no será de inmediato, pero se completará a lo largo de un periodo de tiempo. De eso es de lo que está hablando esta escritura. Así que todo esto sucederá hasta que los tiempos de las naciones se cumplan. Y luego dice, verso 25, que habrá una señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra. La angustia de las naciones confundidas, o creo que una versión lo traduce como en gran perplejidad. Se refiere a una gran confusión. Lo que vemos es lo siguiente. Cuando ese tiempo llegue a su fin y Dios comience a derramar su ira, eso producirá, como dice aquí, la angustia de las naciones. Y será algo confuso. No lo anticipaban, no sabían de profecía y no sabrán cómo interpretar esto. Esto sucederá con el rugido del mar, así que habrá una gran perturbación en este mundo. El rugido del mar. Y también se usa otra palabra para su oleaje. Y este es un término profético que simplemente habla de gran inestabilidad en el mundo. Y debido a todas estas cosas que están sucediendo, principalmente debido a la ira de Dios que está siendo derramada, e insisto, la iglesia no estará aquí durante ese tiempo. Cuando la ira de Dios comience, ya el rapto habrá ocurrido. Pero para aquellos que todavía estén aquí, noten lo que dice. El desmayo de los hombres, esto significa de todas las personas. Las personas producto de lo que está por suceder desfallecerán por lo que está a punto de ocurrir, lo que están viendo y lo que están presenciando, por miedo. Y leemos algo más. Y por la expectación de lo que viene sobre la tierra. ¿Y qué será? Se trata del derramamiento completo de la ira de Dios. En el libro de Apocalipsis vemos dos cosas que están relacionadas con la ira de Dios. Vemos los juicios de las trompetas, mencionados en Apocalipsis capítulos 8 y 9, y luego vemos otro derramamiento más fuerte de la ira de Dios mencionado en Apocalipsis capítulo 16. Cuando estas cosas estén ocurriendo, causarán angustia, causarán confusión, causarán pánico y temor entre la gente. Leamos ahora en el versículo 26, al final, donde dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ellos sabrán que todo esto que está ocurriendo, estas cosas terribles relacionadas con los juicios de las trompetas y los juicios de las copas, tienen su origen en el cielo. No habrá ningún razonamiento humano para darle una explicación a todo lo que estará sucediendo. Les animo a leer sobre los juicios de las trompetas en Apocalipsis 8 y 9 y sobre los juicios de las copas en Apocalipsis 16. Allí verán que no hay explicación humana. Leamos ahora el verso 27. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Esa es una referencia a Daniel capítulo 7, comenzando desde el verso 12 en adelante, donde dice que el Hijo del Hombre vendrá delante del anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios el Padre. Y él heredará el reino, la gloria y el honor, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le adoren a él. Eso es literalmente lo que dice el texto arameo de ese pasaje. Leemos aquí. Y entonces ellos verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. ¿Con qué? Con poder
y toda gloria. Yo subrayaría eso, otro término que se refiere a la deidad del Mesías. Leamos un verso más y terminamos. Hay una palabra muy importante aquí que debemos enfatizar porque está enfatizada en el texto bíblico, y es la palabra comienzo. Lo que hemos visto a partir del versículo 8 de esta sección es que Dios ha delineado cosas que van a suceder. Los dolores de parto, nación levantándose contra nación, reino contra reino, habrá hambres, habrá pestilencias, se desarrollará una persecución contra los creyentes. La iglesia será odiada por todo el mundo a causa de su nombre. Todo esto estará sucediendo, y algunas cosas comenzarán antes de la semana 70 de Daniel. Otras ocurrirán en medio de la semana 70 de Daniel. Pero después de la abominación desoladora, ¿qué sabemos que pasará? Bueno, sabemos dos cosas. Ese remanente de Israel, los 144,000 de las 12 tribus, serán sellados. Y después de eso, ocurrirá el arrebatamiento para posteriormente y solo después del rapto, se dé inicio a la ira de Dios. Y noten lo que dice aquí, presta mucha atención a las palabras. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ya las hemos mencionado todas, pero dice que cuando estas cosas que mencionamos comiencen, ¿cuáles cosas? Yo te sugeriría las cosas de las que hemos hablado en nuestras últimas 2 lecciones. Cuando todo esto comience, sabremos algo. Sabremos que el tiempo de nuestra esperanza bendita, el rapto, se está acercando, está a las puertas. Por eso dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué debemos hacer? Levanten sus cabezas, miren arriba, miren hacia arriba y levanten sus cabezas. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Y la palabra redención es una palabra de victoria. Es el resultado de lo que la sangre del Mesías ha logrado. El nuevo pacto es un pacto de redención. El Mesías derramó esa sangre en la Pascua de una manera única, y la Pascua está vinculada con la redención. Y es a través de la obra redentora del Mesías que podemos tener victoria eterna. Así que cuando todo esto empiece, miren arriba y levanten sus cabezas. ¿Por qué? Porque viene la victoria. Buenas nuevas en torno al Mesías y sus promesas para los creyentes en los últimos días. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.